Un cordial saludo desde Bogotá, Colombia, desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, universidad pública acreditada en alta calidad del orden nacional. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del tema percepción de la incidencia de la ética empresarial frente al comportamiento de fraude al interior de una organización. Esto en el marco de una gran investigación sobre el canon de la fe aplicado pues al mundo empresarial. Esto viene a través de un tema de investigación, una serie de inquietudes de un gran acervo de conocimiento, pero la falta de sistematización, la falta de marco teórico o quizás de pronto algunas carencias de estudios empíricos. Así que bueno, primero me permitiré presentar al equipo, me estará acompañando el profesor John Pablo Cruz Bastidas, quien es el líder del proyecto. Él es magíster de la Universidad de La Sabana, Colombia, en sistemas e informática. Él es docente ocasional a tiempo completo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El profesor Jairo Yamil Palacio Rosso, magíster en educación de la Universidad Santo Tomás, también de Bogotá, Colombia. Él es docente de planta de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Pues por último, el suscrito Julián Ricardo Romero Gariuelo, MBA, Magister en Business Administration de la Universidad, docente ocasional tiempo completo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muy bien, pues en lo que nos atañe, vamos a empezar a hablar de la ética de la fe en el ejercicio empresarial. Probablemente esto ha venido de un gran acervo de conocimientos, de un gran margen, en el cual pues se entiende que, o bueno, se trae por tradición que muchas personas y muchos de nosotros traemos ya un esquema de valores que ha sido dado por los mandamientos o por los preceptos o por la doctrina de nuestra creencia religiosa. Esto viene con las personas al momento de iniciar el ejercicio en su empresa, en su trabajo, en su organización. Así que pues empezamos a notar cómo en eventos recientes, como fue el caso de la pandemia de la COVID-19 en 2020, vimos cómo unas empresas reaccionaron de una manera distinta a otra. Y empezamos a notar alguna serie de patrones, como por ejemplo la fe que llevaban estas empresas o los propietarios de estas empresas, qué principios o qué valores practicaban. Así que por medio del factor bayesiano empezamos a analizar las respuestas del instrumento que se dio a estas personas. En resumen, pues trabajamos con 83 actores de la comunidad de fe Teusaquillo, territorio de paz, con una entidad con personería jurídica reconocida por el Ministerio del Interior de Colombia, de la sección de Asuntos Religiosos. Así que empezamos a aplicar un instrumento con escala Likert, que empezara a ver qué tan de acuerdo estaban las personas con las afirmaciones o con las preguntas planteadas. Vimos también que era necesario pues acudir a elementos de validación, es por eso que también hicimos un ejercicio de validación. Pasamos a aplicar esta pregunta. De hecho, es la quinta pregunta del cuestionario, que fue probablemente la que más llamó nuestra atención. ¿Cómo comprender la influencia del canon de la fe en las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son probablemente las que más presencia tienen en nuestro país, Colombia, pero que también son tres religiones que pues se caracterizan por el contenido de sus libros, de sus textos, y también por ser abrahámicas? En ese sentido, pues empezamos a ver lo que nos decía la UNESCO en 1993 acerca de ser verdaderamente humano de acuerdo con el espíritu de las tradiciones y pues de la religión. ¿Qué significa? Y si pues apreciamos toda la definición, pues vamos a ver que está muy recurrentemente el tema de la verdad. Buscar la verdad, hacer valer la verdad, validar la verdad, encontrar la voluntad sincera y no utilizar pues estas creencias o este renacer espiritual en eh, temas subjetivos, en temas de proselitismo, en temas oportunistas. Es así como pues nos dirigimos a una serie de elementos, a una serie de sabiduría, que por ejemplo para el caso católico, y para el caso cristiano, venía de libros como la sabiduría y muy particularmente los proverbios. También vimos en el caso judío, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la parte del Levítico, cómo ya viene implícito decir el no cometerás fraude, las pesas tienen que ser justas, los negocios tienen que ser justos. Ya vimos en la Mishnah, que es el caso judío, pues también de cómo las reglas de la propiedad, de cómo la responsabilidad social empresarial comienza a aparecer, de cómo los negocios deben ser pensados más para el colectivo que para el individuo. Es decir, si van orientados hacia el colectivo, pues vamos a tener una mejor sociedad. Dentro de la introducción de la teoría, pues vale la pena destacar primero, que nos vamos a encontrar aquí por este lado,
con una intersección entre las creencias religiosas y la ética, unas perspectivas éticas, la importancia del canon de la fe en el ejercicio empresarial, algunas teorías éticas destacadas que pueden venir incluso desde el mismísimo judaísmo, que pueden venir desde el islam, que son pues, religiones muy antiguas, desde el mismo cristianismo y su amanecer, que es muy antiguo, también a los griegos, que puede venir también incluso a los escolásticos en la Edad Media, que puede venir incluso al imperativo universal de la ética kantiana. Muchas formas de pensar desde la ética. Entonces estas perspectivas empezamos a mirarlas y vimos que habían prácticas en torno al dinero. Es decir, el Masher Kasfim, el Ribit, el Shemiad, el Zakat, la prohibición de la riba, es decir, el interés desmedido de la usura, toda la compilación de la Sharia del Islam acerca de evitar esa usura malintencionada, de tener mucho cuidado con el tema de los intereses, que es un tema que también ha sido recurrente en las tres religiones y en el diezmo cristiano y católico. Bien, era improcedente pasar a hablar de un factor bayesiano sin antes haber validado el instrumento. Utilizamos el coeficiente de validez de contenido. Hernández Nieto, no nos conformamos simplemente con 5, como pues bueno, de pronto lo sugiere el instrumento, que por cierto está bien hecho, pero nosotros nos fuimos por más. Le pedimos el favor a 10 expertos en todas las materias que tenían que ver con la investigación y bueno, obtuvimos un coeficiente muy alto, superior a 0,8, muy cercano a 0,9, así que pues se validó el instrumento. ¿Qué metodología procedemos a hacer entonces? Pues procedemos con un muestreo no probabilístico, también en razón pues a que tenemos 83 personas, de empresarios de Usaquillo, las comunidades de un territorio de paz, es decir, donde confluyen diversos credos. Entonces, pues cada una de estas personas entrevistadas pues manifiestan algún credo. Y pues nos fuimos por los elementos de la escala Likert, de acuerdo, en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Pero qué vimos? ¿Qué es importante ver aquí? Lo realmente importante de ver aquí es que lo procesamos con el software JASP. El software JASP nos lo organiza de una manera muy distinta a la que esperábamos. Y pues fue interesante porque dentro del ejercicio de la estadística bayesiana pues encontramos estos gráficos inferenciales de densidad, de análisis secuencial y empezando a desagregar, por ejemplo, la primera respuesta de acuerdo, que tuvimos una participación muy interesante. Vemos como arriba, pues, el rojo aquí arriba de la gráfica nos muestra cómo se tiende hacia H1 y la parte blanca cómo se tiende hacia H0. Nos muestra la densidad, nos muestra un antes y un después en el ejercicio de la prueba con la línea de densidad y la línea punteada. Vimos también en el gráfico de análisis secuencial cómo ella al principio está muy cerca a 1, pero empieza a descender. Es decir, este descenso va a venir hacia H1, pero va a venir a tocar hacia H0, perdón, y va a venir a tocar más arriba, más tarde, a H1, es decir, hacia anecdotal. Anecdotal, ¿qué quiere decir? Hay una ligera evidencia, ligera, no es contundente. En la segunda respuesta en desacuerdo vemos cómo se carga por completo la línea de densidad, es decir, la muestra hacia donde están nuestros entrevistados se carga por completo, es decir, tenemos pocas respuestas, pero sí tenemos una evidencia muy fuerte en esas respuestas hacia H1. Vemos en el análisis secuencial de la misma forma cómo empezamos a subir, a generar un comportamiento ascendente y pasamos a la siguiente, ni de acuerdo ni en desacuerdo. También vemos cómo se tiende más hacia la parte blanca, hacia HO, y vemos también cómo este movimiento de la densidad va a ser muy cercano a la mediana, es decir, tenemos algunas cifras como 0.436, y en el análisis de secuencial, pues vemos también cómo arranca desde 1 y empieza a bajar, es decir, arranca ligeramente hacia la parte superior y va bajando hacia H1. En la tercera respuesta, que probablemente es la que más llamó nuestra atención, totalmente de acuerdo. En totalmente de acuerdo, lo que empezamos a ver es también una mediana de 0,4, es decir, es importante el valor 0,5 en bayesiana es muy importante. Y vemos cómo tiende a acercarse. Si bien es cierto, no lo toca, tiende a acercarse con una confiabilidad del 95% y vemos una secuencia parecida valga la redundancia, en el análisis secuencial. Totalmente en desacuerdo, pues también vemos un comportamiento muy similar a la respuesta en desacuerdo, es decir, fueron pocas respuestas, pero los comportamientos bayesianos son similares. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, que nos vamos con los descriptivos, es decir, el software nos arroja su
su resultado descriptivo y vemos que solamente dos categorías son las que caen cerca del 0,5. De acuerdo y totalmente de acuerdo. Son las dos que están más cercanas. Si bien es cierto, no lo tocan, sí están muy cercanas. ¿Qué nos empieza a decir esto? Esto nos empieza a decir, si hacemos un zoom, perdón, por acá, si por acá empezamos a ver de acuerdo, vamos a ver que tenemos 33 respuestas, es decir, es una participación muy alta, cercana al 40%. Y totalmente de acuerdo, vamos a ver que tenemos 36 respuestas con una participación todavía mayor, es decir, del 43%, es decir, estamos hablando de un superior al 80% de respuestas que se conducen en favor de la pregunta, es decir, si encuentran una relación, si están de acuerdo en que pues, a la hora de hablar de fraude, los principios éticos, el valor y el canon de la fe inmerso, las creencias religiosas sí entran a jugar un papel fundamental. Que si es absolutamente determinante o contundente, no. El gráfico de análisis secuencial nos puede llegar a dar una interpretación mejor o, por ejemplo, la interpretación en sí misma nos puede dar un mejor elemento, así como las participaciones. Es decir, no tenemos unos datos que apoyen de manera contundente estas aseveraciones, pero sí tienden hacia el anhelado 0,5. Es decir, en las conclusiones vamos a encontrar que, en primera medida, pues de acuerdo, pues los datos no proporcionan una fuerte evidencia para preferir un modelo sobre otro, aunque sí tiene alguna tendencia, algo muy parecido a lo que pasa con la respuesta de totalmente de acuerdo. Mientras que en los otros, por ejemplo, en desacuerdo, el modelo alternativo H1 es más adecuado para el modelo H0 para explicar los datos observados. En ese sentido, pues bueno, llegamos a la conclusión de que, si bien es cierto, existe una tendencia en estas comunidades a vincular de manera definitiva todo su canon de la fe y todas sus creencias a la hora de tomar decisiones en torno al fraude en la organización, la estadística bayesiana nos ha dicho que a medida que aumenta el número de participantes, puede que la tendencia se mantenga, pero pueden haber algunos huecos o algunas faltas de fiabilidad o algunos elementos que puedan llegar a generar algún sesgo. Bien, este ha sido nuestro ejercicio, así que bueno, ante todo, muchísimas gracias, un gran saludo desde Colombia y bueno, esperamos poder continuar con esta investigación que, aunque es bastante grande, el tiempo no ha sido lo suficientemente generoso con nosotros, pero esperamos ampliar en futuras ocasiones. Un gran saludo.